Hola, hola, somos Carlos y Lili y hoy te contamos cómo se vive Tbilisi en época navideña. Pasaremos por calles iluminadas, vilas Christmas y los parques más importantes de la ciudad. Así que, acompáñanos. Iniciamos nuestro recorrido en la Plaza Primera de la República porque aquí se instala el árbol oficial de la ciudad y se organiza la New Year's Village, que es la aldea oficial del Año Nuevo de Tbilisi. Como ustedes pueden ver, es una zona totalmente peatonal y todas estas caseticas tienen puestos como de jugueticos, de artesanías. Ya les vamos a ir mostrando qué más encontramos, pero el ambiente se siente muy chévere, es muy festivo, hay muchas familias. Todo está preparado para que sea una temporada muy bonita. Lo que tú dices, vemos muchas tienditas. Sé que hay ahí artesanías, ¿no? Fue lo que acabaste de decir. Hay flores, juguetes, tacitas, bueno, muchas cosas alusivas a la Navidad, pero también vemos que son como emprendimientos de varias cositas. Mira, ahí por ejemplo pueden ver, ese puesto tiene varias cositas como bisutería, tienen muñequitos hechos a mano, también hay comida. Esta plaza lleva el nombre de la Primera República de Georgia, periodo en el que el país fue independiente entre 1918 y 1921. Comenzamos acá porque es el lugar donde Tbilisi da inicio a todas las celebraciones de fin de año. La inauguración de la temporada navideña se lleva a cabo aproximadamente del 14 al 16 de diciembre de cada año y a partir de este momento el ayuntamiento da por inaugurado el programa completo de la temporada navideña, que va aproximadamente hasta el 19 de enero del próximo año. Con conciertos, encuentros y una cantidad de eventos que son gratuitos para las personas y que todos pueden disfrutar. Durante varias semanas esta villa se llena de figuras de luz en el suelo y en el aire. Y sí, también hay conciertos y galas y muchas casetas de madera donde encuentras artesanía georgiana, comida callejera, dulces y vino caliente. Hay también muchos espacios pensados para niños y niñas y en varios días aparece Toblis Papa, que es el Papa Nieve georgiano. La entrada a la villa es gratuita y los precios de las casitas son muy económicos, así que mucha gente no viene solo a pasear y mirar las decoraciones, sino que también se impulsan los emprendimientos y este lugar es un punto de encuentro con amigos y familia. En Nochevieja se convierte en el escenario de la gran gala del 31 de diciembre, con concierto, cuenta regresiva y fuegos artificiales que se transmiten por televisión para todo el país. Aunque vengas en otros días, vale la pena saber que gran parte del programa oficial de la ciudad se concentra aquí y en las avenidas que salen de esta plaza. Por eso te recomendamos empezar cualquier recorrido navideño antes de seguir hacia la avenida Rustaveli, aquí. Aquí como tal es la entrada, ustedes pueden ver un poco, les vamos a mostrar. Esta es la entrada a la primera plaza de la República. Lo que ven al fondo es el árbol oficial de la ciudad, es el que se enciende hoy. Este es un evento muy importante para todos los georgianos, la gente se acerca al lugar por la celebración o por la inauguración oficial como tal de la Navidad en Georgia. Es muy lindo, está muy chévere el ambiente, pero nuestro consejo, lleguen temprano para que encuentren un buen lugar y puedan observar la encendida oficial del árbol de la ciudad.
Y vamos a girar un poco. Acá pueden ver esta parte, al fondo es una pista para patinar en hielo. Nos acabamos de encontrar con unos amigos. Siempre se encuentra uno con alguien en la calle por acá en esta ciudad y justo ahora nos hemos encontrado unos amigos. En diciembre es un gran plan salir y caminar para poder apreciar toda la iluminación navideña de la ciudad. Creo que aunque en este mes hace frío, estamos en pleno invierno. Si sales bien abrigadito como nosotros estamos en este momento, vas a poder apreciar el espíritu navideño en las calles de la ciudad. Sí, el frío, como ya hemos mencionado varias veces, es fuerte, pero particularmente hoy no se siente tanto frío. Yo creo que es porque toda la gente está en este plan y todo el mundo, no sé, se mueve. Hay una movida así, un ambiente muy, muy bueno. Un ambiente realmente navideño, realmente un espíritu de fin de año muy, muy bueno. Entonces creo que eso también nos ha quitado el frío, ¿no? Porque nosotros hemos tenido que cruzar muy rápido, adelantar las personas. En algunos casos creo que nos han llevado, hemos ido ahí como empujaditos unos con otros y realmente no hemos sentido como otros días del invierno que hemos tenido muchísimo frío y afortunadamente no ha llovido, que eso también es muy bueno. La avenida Rustaveli lleva el nombre de uno de los personajes más importantes de este país, Shota Rustaveli, quien fuera funcionario de la reina Tamara de Georgia, el tesorero específicamente, y es uno de los personajes más importantes. Es una de las vías principales de la ciudad, conecta a la Plaza de la Primera República con la Plaza de la Libertad y está realmente muy iluminada. El ayuntamiento invierte aproximadamente $8.500.000, que son como $3 millones, para embellecer esta vía principal y realmente que está muy linda en esta época navideña. Toda esta avenida forma parte del corredor principal de luces de Tbilisi y el 7 de enero por aquí pasa también la procesión de Al Hilo, que es una marcha navideña con cánticos y recogida de donaciones. La calle se llena de túneles de luces, árboles iluminados y fachadas decoradas, creando un paseo continuo de brillo y ambiente festivo.
Aquí la gente camina, se toma fotos, compra algo caliente para beber y simplemente disfruta de la ciudad encendida. Así es el corazón visual de la Navidad en Tbilisi. Además, muchos de los edificios que ves iluminados en Rustaveli, como el antiguo Parlamento, la ópera y el Teatro Rustaveli, son símbolos históricos del país. Así que en un solo paseo navideño combinas luces, arquitectura y la avenida política y cultural más importante de Georgia. When I was just a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night. Finalizando la avenida Rustaveli llegamos a Freedom Square. Este lugar es muy importante para la historia nacional. En el centro, la columna de San Jorge venciendo al dragón, otro símbolo muy importante de la cultura georgiana. Este lugar funciona como una especie de bisagra entre dos Tbilisis. De un lado tenemos la avenida Rustaveli que divide a la Tbilisi moderna y del otro lado conecta con la Tbilisi antigua, el casco antiguo de la ciudad donde encontramos varias casas con fachadas diferentes, con una arquitectura diferente, algunas cuestas, algunas calles más estrechas. Este lugar cuenta con diferentes cruces subterráneos que permite que tú puedas observar este árbol tan lindo que tenemos aquí atrás desde diferentes ángulos con total tranquilidad. La Freedom Square en georgiano se llama Tavisuplevis Modeani, la Plaza de la Libertad. Este lugar es muy simbólico para el país. Aquí han celebrado momentos importantes de la historia reciente de Georgia. Simboliza independencia y renacimiento para los georgianos. Aunque es una rotonda con bastante tráfico, como dice Lili, hay pasos subterráneos para cruzar y desde aquí puedes decidir si sigues la ruta hacia el casco viejo, hacia la zona del río o regresas por Rustaveli viendo las decoraciones desde otro ángulo. También puedes observar el GMT Plaza, que decora su fachada y se llena de luces doradas en Navidad, convirtiéndose en uno de los fondos más elegantes y llamativos de la plaza. El edificio que ves completamente cubierto de luces es el Ayuntamiento de Tbilisi. El gobierno municipal ilumina toda su fachada histórica con miles de luces blancas y azules, haciendo que parezca casi un palacio de hielo. Se convierte en uno de los puntos más fotogénicos de la plaza. Desde aquí estamos a muy pocos minutos del río Kura y el Puente de la Paz. Desde el puente se puede ver la ciudad en temporada navideña desde el otro lado del río y elegir la mejor ruta en Tbilisi. Otra de nuestras recomendaciones en este recorrido navideño es el Puente de la Paz, una estructura en metal moderna sobre el río Kura que nos permite además ver las barcazas que pasan iluminadas y que hacen su recorrido por el río.
El puente es la pasarela peatonal que conecta Ray Park con el casco antiguo de Tbilisi, así que aunque este año no tenga decoración navideña extra, sigue siendo uno de los puntos más modernos y fotogénicos de la ciudad para grabar tomas nocturnas y tomar las fotos perfectas. Sí, definitivamente no se pueden perder el Puente de la Paz en época navideña, aunque normalmente está muy iluminado. De aquí puedes apreciar las diferentes vistas de la ciudad con las iluminaciones que ya les hemos venido mostrando. Si quieres ver toda esta iluminación desde arriba, justo aquí está la estación del teleférico y sube hasta la zona de Naricala. El viaje es corto y cuesta 2.5 laris por trayecto, aproximadamente 0.79 euros, y se paga normalmente con la tarjeta Metromoney. De noche, la vista de las luces desde la cabina es preciosa. Caminar Tbilisi en época navideña es ir encontrando belleza en los detalles. Una vitrina iluminada por acá, un café lleno de guirnaldas, un pequeño árbol en una esquina de barrio. A medida que avanzas, aparecen balcones decorados, puertas adornadas con luces cálidas y pequeños negocios que también han montado su propio rincón muy festivo, cada uno con su estilo. Son escenas sencillas, pero juntas crean la sensación de que la ciudad te va regalando pequeños momentos navideños en cada una de las calles. En Georgia y especialmente en Tbilisi, la Navidad se vive al máximo. Aquí cada uno de los eventos se le da toda la importancia y las personas disfrutan muchísimo este espacio de fin de año. Nosotros disfrutamos muchísimo la iluminación, las celebraciones, las actividades a las cuales pudimos asistir, de verdad que nos encantaron. Y si ustedes van a estar en época navideña en esta ciudad, en Georgia, no se la pueden perder, de verdad que vale la pena. Hace un poco de frío. Es frío, pero vale la pena estar aquí. Si les gustó nuestro contenido, no olviden compartirlo, cuéntenos en los comentarios cómo les pareció, cuál fue su lugar favorito y por favor no olviden suscribirse, déjenos un like y nos vemos en un próximo Te contamos cómo.